Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, día lunes, estamos comenzando esta semana con mucha energía, con mucho ánimo, una semana que esperamos que sea una semana de bendición. Estamos comenzando este devocional de la hora de gracia, devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes, de 9 a 9:30 de la mañana, hora chilena. Y bueno, siempre digo esto, porque hay muchos hermanos que nos ven desde afuera, de otros países, y no siempre calza la hora. Por eso digo que es 9 a 9:30 hora chilena. Muy bienvenidos, hermanos, muy bienvenidos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Hoy vamos a iniciar un nuevo estudio de un pasaje en la Escritura del Antiguo Testamento que muchos han dicho que es la joya del Antiguo Testamento y también una parte importante de toda la Escritura. Me refiero a Isaías capítulo 53. Vamos a comenzar el estudio de la profecía de Isaías en el capítulo 53. Así que si usted tiene su Biblia a mano, lo quiero invitar que la abra conmigo, Isaías 53, pero vamos a comenzar en Isaías 52. Pastor, usted dijo Isaías 53. Bueno, les voy a explicar lo que pasa. Vamos a comenzar en Isaías 52, verso 13 al 15, que son los últimos versos del capítulo 52. Acompáñame a la lectura. Dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora, Isaías 53, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. He leído hasta el verso 12, que es el capítulo completo del libro de Isaías, capítulo 53.
Como dije, esta porción es una de las más grandes del Antiguo Testamento y sin duda una de las más grandes de toda la Biblia. Policarpo, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, llamó al capítulo 53 de Isaías como la dorada pasión del Antiguo Testamento. San Agustín, por su parte, llamó a todo el libro de Isaías y en particular al capítulo 53 como no es una profecía, es un evangelio. De hecho, según San Agustín, dice, es el quinto evangelio. Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, escribió sobre Isaías 53 lo siguiente: se debería llamar evangelista en vez de profeta, porque describe todos los misterios de Cristo y la iglesia con tanta claridad que podría creerse que está redactando una historia de lo que ya sucedió en vez de profetizar algo que está por venir. El reformador Martín Lutero declaró que cada cristiano debería saber de memoria todo el capítulo 53 del libro de Isaías. Juan Calvino, por su parte, llamó al capítulo 53 como el Evangelio según Isaías. Charles Spurgeon, conocido también como el príncipe de los predicadores, dijo: el capítulo 53 de Isaías es una Biblia en miniatura, es la esencia condensada del Evangelio. Franz Delitzsch, famoso comentarista alemán, comentó que esta porción del libro de Isaías pareciera que fue escrito a los pies del Gólgota por la cantidad de detalles precisos que narra. Otros comentaristas lo llaman a Isaías 53 como el texto más importante de todo el Antiguo Testamento. Bueno, muchas referencias favorables al capítulo 53 de Isaías. Y es por eso que demanda nuestra atención y nuestro análisis, nuestra comprensión, nuestro estudio de este importante capítulo. Entre paréntesis, quiero decirles que el nombre Isaías quiere decir Señor es mi salvación. Sin lugar a dudas, hermanos, el capítulo 53 del libro de Isaías es la profecía mesiánica favorita. Es el pináculo del libro de Isaías y la joya de la corona de los profetas en general. En realidad es el núcleo de las escrituras hebreas. Esta porción relata de forma bastante sucinta, pero también de una manera tan clara. Solamente Dios puede decir tanto en tan poco espacio. Solamente Dios puede darnos tantos detalles, tanta riqueza. Solamente Dios puede darnos tanta información valiosa en unas pequeñas y cortas líneas. Eso es Isaías 53. Esta, como dije, porción sucinta, corta, pero que es trascendente y llena de información, nos revela cómo Dios logró finalmente resolver el grave problema del pecado del hombre. Nos dice cómo Dios resolvió el problema de la enajenación del hombre, el apartarse de su Creador. Isaías 53 es la narración de cómo Dios resolvió el más grande problema, el más grande dilema humano. No es un tema económico el problema del hombre, no es un problema social, no es un problema cultural, no es un problema de límites, es un problema espiritual. El problema del hombre es que está separado de Dios. El problema del hombre es que ha pecado contra Dios y está separado de Dios y por sí mismo y de sí mismo no tiene las herramientas para volver a Dios. Isaías 53, en cortas líneas, nos hace saber cómo Dios solucionó este problema. Cómo Dios solucionó el problema del hombre pecador, del impío, sin hacer mella. Y esto es lo importante. Dios solucionó el problema del pecado del hombre sin hacer mella en su santidad, en su pureza
y en su juicio perfecto. Isaías 53 es el escrito que muestra el más excelente sacrificio que logró definitivamente la salvación de la raza humana, del hombre pecador. Cada detalle de la profecía de Isaías, cada detalle de esta profecía se cumplió en la vida, muerte, sepultura, ascensión, resurrección y ahora intercesión y coronación del Señor Jesucristo. Ahora, es importante notar, hermanos, que el libro de Isaías fue escrito cerca de 700 años antes. 700 años antes de la venida del Señor. 700 años antes. Pero lo que escribe es tan certero, tan justo. Warren Wiersbe, un comentarista de la Biblia, un escritor, es uno de los escritores que a mí me gusta mucho por su sencillez y su profundidad. Él logra mezclar estos dos atributos que son importantes. Es profundo, pero a la vez es sencillo. Él dice que Isaías 53 está dividido en 5 estrofas de 3 versículos cada uno. Eso suma 15. Y alguien me dirá, bueno, pastor, Isaías 53 tiene 12 versículos. ¿Por qué Warren Wiersbe habla de 15 versos? Bueno, aquí está la explicación de por qué comenzamos en Isaías 52. Debemos recordar que la separación de capítulos y versículos no es inspirado. Esta separación se hizo a modo de referencia, pero de ninguna manera marca, así taxativamente, cómo debe leerse. A veces las porciones están bien cortadas, a veces no. Y este es el caso de Isaías 52, 13 al 15. Algunos dicen que Isaías 53 debe comenzar en Isaías 52, 13. Bueno, nosotros lo vamos a hacer así. Vamos a comenzar nuestro estudio de Isaías 53 en Isaías 52, verso 13 al 15. Y así completamos estos 15 versículos divididos en 5 estrofas. Y nosotros vamos a estudiar esas 5 estrofas que, como dije, son cánticos. Cánticos, estos son alabanzas divididas en 5 estrofas de 3 versículos cada uno. Así que Warren Wiersbe nos dice que los 15 versos que comprenden la carta o la profecía de Isaías es conocida como la cuarta canción del siervo. Y se dividen en 5 estrofas de 3 versículos cada uno. Y cada una de estas estrofas revela una verdad importante sobre el siervo y sobre lo que él logró por nosotros. Es por eso que, como dije, en nuestro estudio de Isaías 53, nosotros vamos a comenzar en Isaías 52, verso 13 al 15. Porción que voy a leer nuevamente para que nos refresque de qué estamos hablando. Isaías 52, verso 13 al 15 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Esta primera estrofa, si ustedes se dieron cuenta, esta primera estrofa revela, nos muestra 2 verdades que se contrastan, 2 verdades que están de alguna manera, y lo digo solamente con la intención didáctica, están en oposición. 2 ideas. La primera es
la idea de padecer, de sufrir. Y la segunda es la de ser exaltado y prosperado. Esta verdad nos indica claramente que el quebrantamiento precede a la gloria y que el sufrimiento es primero que la prosperidad. Ahora bien, pareciera invertido porque el verso 13 comienza con: he aquí mi siervo será prosperado. Ya hemos dicho que el sufrimiento es antes de la prosperidad. El quebrantamiento precede a la gloria. Pero aquí pareciera que fuera invertido. Ahora, el orden pareciera, como dije, trastocado. Pero debemos notar que la profecía sobre la prosperidad está en tiempo futuro, mientras que la profecía del quebrantamiento está en tiempo pasado. Permítanme hacerles un gráfico. Tenemos Isaías 52, verso 13. ¿Qué es lo que pasa? Isaías está profetizando, está como si él estuviera bajo la cruz, como dijo alguien. Entonces, cuando Isaías está profetizando, él está hablando de la prosperidad que tendrá el siervo del Señor, y esa prosperidad es futura. En cambio, el dolor, el quebrantamiento, Isaías lo ve de una manera pasado, eso es pasado. Ahora, algo que nos descoloca realmente, algo que puede hacer saltar nuestra mente, es que Isaías ve todo eso, todo lo que ocurre en el Gólgota, tanto pasado como futuro, hablando de la prosperidad, él ve todo eso 700 años antes. Maravilloso, maravilloso. Esto es la profecía bíblica. Esto es la manera en que Dios habla con nosotros. Esta es la manera en que se desarrolla este capítulo 53. Recordemos que Isaías está hablando desde la perspectiva profética futura. Él mira desde la perspectiva histórica del Gólgota. Los sufrimientos de Cristo son historia en su escrito, pero su exaltación es futura. Pero todo esto lo ve todavía más atrás, 700 años antes. El verso 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado. Estas son las primeras palabras de este cuarto cántico. He aquí mi siervo. Cuando Isaías usa esa frase, he aquí, esa en el hebreo es una interjección. Y la palabra, para que usted sepa, quiere decir maravíllense. La palabra quiere decir miren con admiración, contemplen absortos, presten toda la atención. Lo que voy a mostrar ahora, lo que voy a decir o de quién me voy a referir, ustedes deben estar completamente atentos, maravillados, los ojos bien abiertos. Vamos a ver algo espectacular. La profecía de Isaías entonces requiere la atención de todos, que los ojos de todos contemplen a su siervo. Esto es Dios hablando, básicamente. Dice que debemos ver seriamente a su siervo, que debemos ver maravillados, absortos. Esta es una invitación a que nosotros hagamos una mirada seria, profunda y consagrada, que nosotros miremos con una actitud reverente y contemplativa, que nosotros miremos. Este es un llamado de atención sobre algo en particular, algo que es digno de ser visto. ¿Quién es digno de ser visto? De acuerdo a lo que nos dice Isaías, que es digno de ser visto.
¿Qué es lo que merece toda nuestra atención? ¿Qué es lo que demandan toda nuestra atención? Que nuestros ojos estén completamente abiertos para contemplar algo maravilloso. Isaías dice, mi siervo. Es el siervo de Dios. Es el Mesías. Es el Salvador del mundo. Es Dios hecho hombre. No es cualquiera, no es cualquier cosa, no es cualquier ser humano, no es cualquiera. Es el Mesías, es Dios, Dios hecho carne. Como dije, el Salvador del mundo. Dios dice, tomemos un tiempo, ahora mismo, y contemplemos, analicemos seriamente. Miremos con atención, miremos con reverencia, pero también con expectación. He aquí mi siervo. Es el Señor a quien nosotros debemos contemplar, absortos. Cuando nosotros miramos algo que nos llama la atención, cuando nosotros vemos algo maravilloso, nuestros ojos se abren, porque queremos captar todo el evento. Recuerdo un día, veníamos volviendo de Santiago, ya era noche, y veníamos en el auto, más o menos a la altura de Angostura, donde está el peaje, y veníamos ya de noche cuando vimos que de izquierda a derecha una estrella fugaz avanzaba, y no fue como las estrellas fugaces que nosotros vemos que es rápido y se pierde. Fue una estrella que iba dejando una estela, iba. Y todos dijimos en el auto, miren, pongan atención. Esto no es algo que se ve todos los días. No es algo que podemos mirar rutinariamente. No es algo que nosotros podemos poner la vista y luego en otro lugar porque no es digno de ser visto. Aquí Isaías dice, contemplemos, dice, he aquí mi siervo. Mírenlo, contémplenlo. Véanlo con una actitud de reverencia, de admiración también. El siervo del Señor no es cualquier cosa. El siervo del Señor no es uno más. Pongan atención, que sus ojos se abran, que sus ojos estén abiertos, una mirada contemplativa y de asombro, mirando la gloria de Dios, mirando a Jesucristo. Como Pablo dijo, vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mi siervo, he aquí mi siervo. Contemplemos, absortos, contemplemos con una actitud reverente. Miremos al Señor, miremos a Cristo, el siervo de Dios. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias, hermanos, también por sus saludos. Gracias por compartir con otros este devocional. Si usted es la primera vez que nos ve, nos gustaría saber de dónde nos ve y cómo llegó a nosotros. Eso nos gustaría saber, eso nos encantaría, si es posible. Así que Dios les bendiga, nos volvemos a encontrar mañana, que tengan un hermoso inicio de semana.